Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este que es tu canal donde te encuentras con la palabra del Señor. Esta vez celebrando el tercer domingo del tiempo de Adviento en la lectura del Santo Evangelio según San Juan. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Él lo confesó sin negarlo, yo no soy el Cristo. Entonces le preguntaron, ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Ellos insistieron, ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Habían sido enviados por los fariseos. Le preguntaron, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis, que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos lo que nos quiere decir el Señor por medio de su palabra. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Y aparece aquí el personaje del Juan el Bautista preparando efectivamente el camino de Dios, el camino para que Jesús iniciara su vida pública. Efectivamente, Juan el Bautista tenía seguidores en donde él insistía en el arrepentimiento de los pecados, que era precisamente lo que Jesús iba a mencionar posteriormente. Hubo un hombre enviado por Dios. Este es un mensaje dedicado a Juan el Bautista, pero también es un mensaje actual. Ese hombre eres tú. Efectivamente, tú que me estás escuchando, y soy yo también, quien prepara el camino para la llegada de Dios. Tú tienes que preparar el camino para la llegada de Dios en tu vida y para la llegada de Dios en la vida de los tuyos, en la vida de tu familia y las personas que te conocen. En aquel momento era Juan, en este momento eres tú y soy yo. Necesitamos entonces preparar ese camino. Necesitamos que Jesús llegue en ese camino que nosotros hemos preparado. Ese hombre enviado eres tú. Tú dirás, pues no, yo no tengo esa vocación. Yo simplemente escucho la palabra. Pues quiero decirte que enviado eres tú y Dios te ha elegido a ti y me ha elegido a mí para preparar ese camino. Tú estás llamado a la santidad y yo también. Y en el camino a la santidad tenemos que preparar entonces el camino para la llegada de Dios. En este tiempo de Adviento tenemos que hacerlo con, con, la, con la insistencia necesaria. Debemos preparar la llegada del Señor en nuestros corazones y posteriormente la llegada a las personas que están en nuestro entorno. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran en él. Así fue Juan el Bautista, fue una persona que dio un testimonio, pero dio un testimonio no en base a las palabras que decía, sino más bien a la forma como él actuaba. El testimonio es creíble cuando tu palabra se hace vida, cuando lo que tú dices no contradice tus acciones. El testimonio se hace real precisamente cuando todo en tu vida da a conocer precisamente lo que tú dices. Es ahí cuando precisamente todos creen en Él, porque
hacía vida sus palabras. En este caso, pues también nosotros estamos llamados a, a dar testimonio en nuestros trabajos, en nuestras familias, en los entornos donde nosotros nos desenvolvemos. No necesariamente, aunque sí es importante hablarle de Dios a la gente, principalmente tenemos que hablar de Dios a la gente con nuestro testimonio, con la forma como nosotros actuamos, con la forma como nosotros nos desenvolvemos. En ese momento, todos creerán como creyeron en Juan el Bautista. No era él la luz, sino quien había dar testimonio de la luz. La palabra del Señor manifiesta que él no era la luz, pero daba testimonio. Es como la luna. La luna, la luz que proyecta, no es en función de ella, sino en función de la luz que ha recibido del sol. Es ahí donde la luna proyecta la luz hacia la tierra y donde la vemos principalmente visible en las noches. Es precisamente esa luz que nosotros también debemos de proyectar a las personas que de repente se encuentran en oscuridad. Pero tenemos que recibir primero esa luz, ¿verdad? ¿Cómo recibimos primero esa luz? Pues alimentándonos de la Eucaristía, estando frecuentemente en oración, asistiendo al confesionario y alimentándonos también con la palabra del Señor. Es ahí donde nosotros recibimos esa luz y vamos a estar preparados para dar testimonio de la luz. Pero tenemos que tener el corazón abierto para que esa luz entre en nuestros corazones y podamos ser esas personas que proyectemos la luz. No era la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Es ahí cuando nosotros estamos listos para ese testimonio, para que nuestra vida también sea testigo de esa luz. Este fue el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿quién eres tú? Esa pregunta tan profunda y a veces difícil de responder es la que le plantearon a Juan. Y Juan el Bautista pues estaba consciente de que su respuesta no estaba en función de lo que quién era él en el mundo, sino también su función en su ser integral. ¿Quién es Juan el Bautista? ¿Quién eres tú? Es una pregunta que hoy Dios te quiere hacer a ti también. ¿Quién eres tú? Y tu respuesta no tiene que ser una respuesta mundana. Muchas veces yo respondo ante esta pregunta mi nombre o mi profesión o el hijo de. Son respuestas mundanas, pero mi respuesta tiene que ser integral y tu respuesta también tiene que ser integral, porque tú no solamente eres cuerpo, también te compones de tu alma y tienes que dar una respuesta integral. No te equivoques y pienses y tu respuesta se fundamente solamente en lo mundano. Tiene que trascender tu ser. Tu ser no solamente es mundano, tu ser también es espiritual. Y tu cuerpo y tu alma forman un solo conjunto que eres tú mismo. Responde entonces efectivamente en base a ese conjunto. Él lo confesó sin negarlo. Yo no soy el Cristo. De repente estos enviados por los judíos buscaban esa respuesta, pero Juan el Bautista es una persona que no se aprovecha de la condición que tiene. Él lo confiesa sin negarlo. Yo no soy el Cristo. Yo no soy el Dios. Hay muchas personas que lo siguen, hay muchas personas que lo respetan, hay muchas personas que creen en él, pero él no se aprovecha, ¿verdad?, de la condición que tiene en ese momento.
y manifiesta: no soy el Cristo. Es una reflexión también para nosotros, para ti y para mí. En la condición en la que nos encontramos, en los triunfos que tenemos, debemos reconocer que es gracias a la gloria de Dios, gracias a su misericordia. Yo no soy el Cristo, dice Juan el Bautista. Entonces le preguntaron: ¿quién pues? ¿Eres tú Elías? Él contestó: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y es que el mundo muchas veces querrá que tú destaques y querrá que tú te creas un ser superior a los demás, principalmente en tus éxitos. Cuando tú triunfas, tienes que tener cuidado a no ver a las personas de menos. Tú tienes que reconocer siempre de dónde vienes. Y siempre tienes que reconocer que mucho del éxito ha dependido del aporte de muchas personas y principalmente de la misericordia de Dios y de la gloria de Dios. El mundo te querrá decir: tú eres el mejor, tú eres excelente, tú eres superior a todas estas personas que están alrededor tuyo. Ten cuidado y no te dejes envolver. ¿Quién eres? El mundo te va a decir: ¿quién eres tú? ¿Eres tú Elías? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Este fue el testimonio de Juan el Bautista. Ellos insistieron: ¿quién eres entonces? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Los fariseos insistían en esta pregunta con Juan el Bautista ante las cosas que él decía y las cosas que él hacía. Y igual el mundo puede insistir con nosotros. El mundo puede seguir insistiendo, provocando que nosotros caigamos en algunas situaciones, algunas cosas que de repente no son beneficiosas para nosotros. La vida es así. Siempre van a haber tentaciones procurando o haciéndonos saber que las cosas que pueden venir pueden ser beneficiosas, y tenemos que tener la vista bien clara. Beneficiosas, pero en un sentido engañoso. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Soy esa voz que clama en el desierto, una voz que va preparando el camino de la llegada del Señor, que a veces puede ser no comprendida, no entendida, o puede ser una voz en el vacío donde nadie la escuche. Así dice Juan el Bautista, una voz que clama en el desierto. Sin embargo, pues él sí tenía mucha credibilidad y tenía muchos seguidores. Pero la voz que clama en el desierto puede ser una voz difícil de realizar, puede ser una voz difícil de ser escuchada. Pero sin embargo, él categóricamente dice: rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Si el mensaje de Juan el Bautista es: si tienes un camino equivocado, hay que tomar el camino correcto, hay que rectificar el camino del Señor. Si estamos siguiendo pasos equivocados, hay que tomar el paso correcto. Si estamos cayendo en tentación, hay que pedir fortaleza espiritual. Eso es rectificar el camino del Señor. Habían sido enviados por los fariseos. Esas personas que en un momento Jesús los llamó hipócritas porque defendían la ley, pero no hacían nada para que las personas puedan cumplirla de manera correcta. Eran sepulcros blanqueados en donde simplemente defendían algo sin ningún testimonio de vida.
ten cuidado con la hipocresía que se pueda dar y ten cuidado tú porque puedes ser también fariseo. Tenemos que tener cuidado, nosotros nos estamos poniendo mucho en el papel de Juan el Bautista, pero tenemos que ser cuidadosos porque también podemos ser los fariseos, podemos ser personas que simplemente defendemos la ley, pero no hacemos nada por hacer vida esa ley en nosotros. Los mandamientos son importantes, saberlos, pero mucho más importante es aplicarlos en nuestra vida. El Evangelio es bueno leerlo, es bueno conocer el Evangelio. Mucho más importante es hacer vida el Evangelio en nosotros. Esos mensajeros habían sido enviados por los fariseos. Procuremos nosotros cumplir el papel de Juan y no el papel de los fariseos, ser estas personas que no hacían vida la ley ni el Evangelio, ¿verdad? Le preguntaban, ¿por qué bautizas entonces si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué haces eso si no tienes ningún mérito? No te va a ser beneficioso para ti, no tienes ninguna autoridad. ¿Por qué lo realizas? Esta es una pregunta que de repente nos pueden hacer a nosotros. ¿Por qué asistes a la iglesia tú si no sirve para nada? ¿Por qué rezas tanto si mira cómo vives? ¿Por qué dedicas tanto tiempo a las cosas de la iglesia si no te está sirviendo para nada? Son quizás comentarios que pueden llegar a nosotros por críticas de personas que de repente no conocen a Dios, que no han experimentado la presencia de Dios en las vidas de estas personas. Esto fue lo que le preguntaron. ¿Por qué haces eso, Juan? Si no eres Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta. Juan le respondió, yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis. Juan siempre responde con humildad. Él dice, lo que yo hago es poco, pero reconoce que hay alguien detrás que lo impulsa, que lo motiva, que le da energía, que lo reconoce como su Dios. Yo bautizo con agua, pero entre vosotros hay uno a quien no conocéis. Ojalá que nosotros no seamos esas personas que no conocéis. Evidentemente se refiere a Jesús. En ese momento estas personas no conocían a Jesús. Quizás estaba entre ellos y no lo conocían. Estaban entre ellos y no lo reconocían. Ojalá que eso no suceda con nosotros. Ojalá que nosotros sepamos reconocer siempre a Jesús. Que siempre que realicemos una actividad, miremos en la otra persona a Jesús. Y no suceda como menciona Juan a las personas enviadas por los fariseos. Que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de su sandalia. Es un mensaje de humildad. Es un mensaje de postración ante Jesús, que es Dios. Es un mensaje también para nosotros. Debemos reconocernos como personas limitadas ante la presencia de Dios y decirle a Él también, Señor, yo no soy digno de ti, pero estoy aquí junto a ti. Quiero conocerte y quiero seguirte. Quiero conocer tu palabra. Pero igual que Juan el Bautista, yo tampoco soy digno de tocarte la correa de tu sandalia, porque tú eres rey y yo simplemente soy un seguidor tuyo. Es una condición que toma Juan el Bautista muy admirable, ¿verdad? De imitar y de seguir. Esto ocurrió en Betabara, al otro lado del Jordán, donde estaba Juan bautizando.
Betabara, también conocido como Betania, ¿verdad? El otro lado del Jordán donde estaba Juan bautizando. Feliz tercer domingo de Adviento. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios.